Vamos a repasar un poquito el capítulo 7. Nos quedan 2 capítulos, 7 y 8. Lo vamos a ver hoy, un poco de esto. Y el jueves, capítulo 8. Que son 2 temas que entran a la promoción. Algunos están a la promoción, los que están acá. Bueno, estos temas van a entrar, así que... Y en el final, obviamente. El año pasado el capítulo 8 no lo alcancé a dar, pero bueno, como entra en el final, de todas formas tiene el apunte, lo tienen que estudiar igual. ¿Qué más? Con respecto a la promoción, se toma el mismo día que el recuperatorio, que sería el 3, ¿será? No, Bueno, el jueves que viene. En caso de que no alcance a dar capítulo 8, se puede llegar a pasar, pero no creo. Vamos a tratar de que lo tomemos en la misma fecha que el recuperatorio del parcial. ¿Qué más? Nada más. ¿Alguna duda tienen del parcial o lo vieron hoy a la tarde? Bueno, de última lo vemos. Termino la clase, que va a ser relativamente corta, y de última yo me quedo un ratito si tienen alguna duda del parcial. ¿Está? Bueno, vamos a arrancar el capítulo 7, que son computadoras RISC. ¿Bien? Hasta ahora estábamos viendo computadoras RISC. ¿Qué significa? Ahora vamos a ver. Vamos a ver características de los tipos de computadoras RISC. Aquí. No, pero acá no. Ah, por acá. Ahí, a ver, ahí. Y vamos a ver algunos ejemplos. Bien. Inicialmente, cuando iniciaron las computadoras, eran dispositivos que tenían pocas instrucciones, ¿bien? Y pocos modos de direccionamiento. Con el tiempo que se fue complejizando la programación, se fueron agregando muchas instrucciones y los modos de direccionamiento también fueron cambiando, se fueron agregando, ¿bien? En el 8085 que estamos trabajando, no me acuerdo el número de instrucciones, pero el set de instrucciones es bastante complejo, tiene muchas instrucciones. Y modos de direccionamiento dependen del dispositivo, pero bueno, pueden ser entre 5 a 7 modos de direccionamiento dependiendo del modelo. A medida que fue pasando el tiempo, empezaron a aparecer las unidades de control microprogramadas, que lo habíamos visto, ¿bien? Y aparecían instrucciones que eran más complejas. Entonces empezó a complejizar lo que era la programación. Fíjense, ya en la década de 70 aparecen dispositivos con 200 instrucciones, ¿bien? Un abanico muy amplio. ¿Para qué? Para poder abarcar todas las posibilidades que necesitaban. Y fíjense, 10 modos de direccionamiento. ¿Qué eran los modos de direccionamiento? A eso le voy a preguntar. Es la forma de decirle al dispositivo dónde están los datos, la dirección de dónde está guardado el dato, ¿bien? ¿Se acuerdan que tenían inmediato, relativo? Tenían una serie de formas. Es la forma en que yo le digo al micro, a la instrucción, dónde está el dato que necesito procesar o guardar. ¿Está? Bueno, como dijimos, inicialmente eran simples y a medida que fue pasando el tiempo se va complejizando, ¿bien? Aumentando mucho las instrucciones y los modos de direccionamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Como figura acá, crece la brecha entre los lenguajes de alto nivel, ¿bien? Y el lenguaje máquina. ¿Se acuerdan que era el lenguaje máquina? El lenguaje máquina era lo que vos le cargabas al micro, digamos, era lo más parecido a lo que él entendía, digamos. Yo lo puedo escribir en cualquier sistema, en cualquier lenguaje de programación, luego lo tengo que compilar, ¿bien? Compilar es traducir. Eso que yo escribí, lo tengo que traducir al micro para que lo pueda realizar, ¿bien? El lenguaje, bueno, por ejemplo, el assembler es un lenguaje que es muy similar al lenguaje máquina, es lo más parecido, lo más cercano. A medida que se complejizan los sistemas, los lenguajes de programación, crece esa diferencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Era más difícil escribir el compilador. El compilador es el nexo que hay entre el lenguaje que ustedes escriben y lo que genera el compilador para que lo entienda el micro. ¿Bien? Eso va a depender de las instrucciones. Si tengo instrucciones, el compilador tiene que estar preparado para poder trabajar con las instrucciones y los modos de direccionamiento. Entonces, al complejizar el sistema, también se complejiza el tema del compilador. ¿Está? Por ahí se hace más fácil programar, más intuitivo, pero es más complicado cuando tengo que traducir eso que escribo al lenguaje máquina. Se resiste. No. Yo lo cambié, pero...
la memoria lenta, entonces quedaba una brecha en lo que era solamente de memoria, bien, que era un cuello de botella. Una forma de mejorar eso ya, o evitar eso, era utilizar registros que eran, por ejemplo, los registros acumulador, la memoria caché, que eran memorias de mayor velocidad, bien. Entonces, para solucionar esto, ¿qué pasaba? También se elevaba a nivel del lenguaje máquina. Como que se complejizaba todo, ¿bien? El lenguaje, yo escribí en el lenguaje más complicado, pero también se complejizaba traducirlo. Entonces empiezan a aparecer modos e instrucciones para tratar de solucionar todo esto, ¿bien? Bueno, para solucionar todo esto, para evitar todo ese tiempo que había, esa diferencia de tiempo o esa complejidad, empiezan a aparecer las máquinas CISC, ¿bien? En inglés es una computadora con el set de instrucciones reducido complejo. O sea, perdón. Eso fue la propagación de este tipo de computadora. Se complejizó las instrucciones, pero también era más complicado la parte de transcribirlo, perdón. ¿Tá? Entonces, ese era el tipo de máquina que empezó a proliferar, que eran las CISC. Computadora con el set de instrucciones complejo. Muchas instrucciones, bien, muchos modos de direccionamiento, pero también el compilador era más complicado. Todo esto llevaba a que todo el tiempo, el mayor tiempo se utilizaba para operaciones sencillas y el 15% era para iteraciones. Entonces, como que todo el tiempo estaba haciendo operaciones que no eran necesarias, ¿bien? O llevaron mucho tiempo realizando operaciones que no eran necesarias o se podían reducir. Entonces, todo esto llevó a que al ser el lenguaje máquina, más grande y complicado, todo se hacía más complejo y más lento. ¿Bien? Yo podía resolver mejores cosas, pero al ser el microprograma más complejo, también me hacía todo lento, por el tema ese que dijimos recién, que de la diferencia de velocidad entre la memoria y el micro. ¿Bien? Entonces llegan a la conclusión de que esos sistemas eran poco eficientes. Si bien tenían grandes velocidades, estaba haciendo muchas veces operaciones que no eran necesarias o redundantes, ¿bien? Y aparte veían que había instrucciones que no se utilizaban o se utilizaban muy poco. Entonces, se complejizaron las cosas, se agregaron instrucciones, pero eso llevó a que se complejice todo y lo hacía lento. De esa forma empezaron a aparecer las máquinas RISC, que es la que vamos a ver en este capítulo. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que se busca? Reducir la cantidad de instrucciones, ¿bien? Sacar el microprograma, el intérprete, ¿bien? Y dejar que el compilador directamente realice el microcódigo de forma libre. O sea, antes yo tenía un intérprete que generaba el programa, el compilador, tenía la unidad de control microprogramada, bien, que era la que se encargaba de decodificar todas las instrucciones. En este caso lo que hacen es que el compilador directamente produzca el código. Fue así que en la década, bueno, 80, 79, 80 empezaron a aparecer distintos tipos. IBM estuvo trabajando, ¿bien? Y lo que hacían era generar computadoras que tenían pocas instrucciones y pocos modos de direccionamiento. Ahora vamos a ver cómo trabajaba. De esa forma buscaban que se agilice la velocidad del sistema. Bueno, acá hay unos ejemplos de computadoras, que por ahí son preguntas cuando les pedimos que den ejemplos. Bueno, y acá hay un cuadro comparativo de los dos tipos de computadoras, ¿bien? Las CISC, que son de set de instrucciones complejo, y las RISC, que son de set de instrucciones reducido, ¿bien? La de IBM, RISC-V de Berkeley y la Stanford. Bueno, acá tienen los años, más o menos décadas de 70 y 80. Fíjense, básicamente, el tipo de instrucción, no la cantidad. Acá estamos hablando de más de 200 instrucciones distintas, ¿bien? Y en las computadoras RISC, fíjense que es súper reducido comparado con esto, ¿bien? 55, 31, en el peor de los casos, 120 instrucciones, ¿bien? Después fíjense que las computadoras de set de instrucciones complejo tienen un microcódigo. ¿Se acuerdan que era el que se encargaba de decodificar cada instrucción? Cada instrucción tenía un microcódigo asociado, que era que cuando yo tenía que realizar una suma, una resta, lo que sea, buscaba ese código, lo decodificaba y tenía un programita que se encargaba de realizar esa operación.
fíjense que tenía una cierta cantidad de memoria. Y en las computadoras RISC, como dijimos recién, no tiene microcódigo, sino que el intérprete se encarga de hacerlo cuando lo ejecuta, ¿bien? No necesita tenerlo almacenado. Y fíjense que el tamaño de las instrucciones en las computadoras CISC es variable. Esto en bytes, ¿no es cierto? De 1 a 3 bytes, de 2 a 57 o de 2 a 6. Y en las computadoras RISC, el tamaño de las instrucciones es fijo. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Fíjense que tiene 4 posiciones nada más. Y en el modelo de ejecución, fíjense que puedo trabajar entre registros, bien, transferir de un registro a otro, de un registro a memoria, o directamente entre zonas de memoria. Puedo trabajar con pilas. Y fíjense que en los procesadores RISC, yo solamente voy a trabajar con registros. Bien, ahora vamos a ver cómo trabaja. Este cuadro, o el que sí, ahí tenemos uno más adelante, es un cuadro comparativo que también se pide entre las preguntas. ¿Cuáles son las diferencias entre CISC y RISC? Y que nombren varias, ¿bien? Y después les pide que nombren algunos ejemplos de tipo de computadoras. Bueno, como dice acá, CISC y RISC lo que hace es trabajar de distinta manera con el set de instrucciones. Ahora vamos a ver, ustedes ya trabajaron con el 8085, vamos a ver, comparar con esto, y vamos a ver cómo trabajan los de set de instrucciones reducidas. Bueno, entonces, la ventaja de RISC era para hacer todo que sea más sencillo, más rápido, ¿bien? Y lo que hace básicamente es simplificar la compilación, ¿bien? Traducir de mi programa a introducción de máquina o código de máquina. Entonces, cuando se le pregunta por qué aparece, por ejemplo, RISC, ¿por qué aparecen? Básicamente es para eso, reducir el tiempo de ejecución cuando simplifica el conjunto de instrucciones, ¿bien? Reduce instrucciones, reduce el microcódigo y hace que todo sea más rápido. Bueno, estas preguntas que siempre generalmente entra a finales, nombrar, por ejemplo, 5 características de los dos tipos de procesadores. Yo el apunte ya se lo subí, así que eso está ahí también. Pero fíjense, acá está un poco resumido lo que habíamos visto antes. Los procesadores CISC, que son los de instrucciones complejos, fíjense. Las instrucciones son complejas. ¿Se acuerdan que en alguna parte del set de instrucciones le figura cuántos ciclos de reloj necesita para realizarla? Hay algunas que son simples, que usan 2 o 3 ciclos, y otras que utilizan 13 ciclos, por ejemplo. Utilizan muchos ciclos de reloj. Fíjense la cantidad de instrucciones que utiliza, es otra diferencia con los CISC. Este utiliza gran cantidad de instrucciones. Hay muchas instrucciones que son específicas. A ustedes les habrá pasado que hay instrucciones que lo utilizaban siempre y hay otras que no las utilizaron o la utilizaron muy poco, ¿bien? Entonces, como que son instrucciones que se usan muy poco, hace que sea poco eficiente. Tiene gran cantidad de modos de direccionamiento, dependiendo del micro, entre 5 y 20. Como dijimos, el direccionamiento significa de qué forma yo le paso la información donde está almacenada la información. Bien. Las instrucciones son de formato variable. Lo habrán visto cuando hicieron el código objeto, que había instrucciones que utilizan un campo, 2 campos, 3 campos. Eso es lo que utilizamos nosotros. Puede haber hasta de 4. Bien. Bien. Hay instrucciones que yo puedo trabajar con datos que tengo en memoria directamente, con distintos modos de direccionamiento. Las instrucciones, ¿cómo las decodifico? Tengo el microprograma, ¿no? La unidad de control, la unidad de control microprogramado, tiene un programa para cada instrucción. Bien. Cada instrucción tiene un microprograma que se encarga de decodificarlo. Entonces, fíjense que el detalle es que la complejidad va a estar en el microprograma, ¿bien? Al tener muchas instrucciones, este microprograma va a ocupar mucho espacio, ¿bien? No tanto en el compilador. El compilador va a ser sencillo porque al tener muchas instrucciones es más fácil traducir. Y fíjense que tiene un solo conjunto de registros o poca cantidad de registros.
Bien. Bueno, y en comparación, las computadoras, perdón. Bueno, fíjense, computadoras RISC realmente es lo opuesto a lo que teníamos antes. Acá las instrucciones son sencillas. Fíjense que utilizan un solo ciclo de máquina. Las otras utilizaban varios ciclos de máquina, dependiendo de la instrucción. El otro tenía muchas instrucciones, esta tiene pocas instrucciones y pocos modos de direccionamiento. Bien. Un poco el objetivo era eso, reducir la cantidad de instrucciones, sacar instrucciones que no son utilizadas frecuentemente. Tengo dos instrucciones que hacen referencia directamente a memoria, bien, lo hay store. Todas las operaciones se realizan dentro de los registros. Ahora vamos a ver la cantidad que tiene. Las instrucciones, ¿se acuerdan que antes eran de formato variable? Dependía del tipo de instrucción, el formato de la instrucción, la cantidad de campos que tenía, ¿bien? En este caso tiene un formato fijo, ¿bien? Ahora vamos a ver cuánto mide, dependiendo del micro. Eso hace que sea más fácil de codificarla, ¿bien? El control va a ser por hardware, ¿bien? No por microprograma, eso lo va a hacer más rápido, ¿bien? Si está microprogramado va a estar almacenado en memoria y acceder a memoria me va a llevar más tiempo, ¿bien? Al hacer por hardware va a ser más rápido. Hola, ¿qué tal? El procesamiento se hace en varias etapas, que eso es algo también que vamos a ver en el próximo capítulo, ¿bien? Se hacen instrucciones en paralelo, ¿bien? Se dividen las instrucciones en varios pasos y se van haciendo en paralelo para hacerlo más rápido. Fíjense que acá está la diferencia. Acá la complejidad está en el compilador y no en el microprograma, como habíamos visto antes. Entonces, ¿qué va a llevar? Cuando lo compilo me va a llevar más tiempo, pero después va a ser más eficiente cuando lo ejecute. En el otro teníamos pocos registros, relativamente pocos registros. En este caso son muchos registros. Vamos a ver cómo se organizan. Y va a tener el uso de ventanas. Van a tener como grupos de ventanas donde ustedes realizan las operaciones, distintos procesos, y vamos a ver que de un proceso va a tener unos registros que van a estar solapados, ¿bien? Van a ser compartidos. Entonces, los resultados de una operación van a quedar en unos registros, que esos registros están compartidos con el proceso siguiente y van a utilizar esos registros. Entonces, yo le paso la información a la siguiente operación o al siguiente proceso a través de estos registros que son compartidos. Ahora vamos a ver un gráfico que demuestra cómo es. Bueno, para hacer eso, para manejar los datos, se usan las ventanas de registro traslapado o solapados, ¿bien? Entonces vamos a tener un proceso 1 que utiliza datos de origen y va a tener unos registros que son los datos de resultados. Esos resultados van a ser el origen para el siguiente proceso. Bueno, esto es lo mismo. Cuando se realiza algún proceso, bueno, se genera una ventana. Esa ventana va a ser datos de un proceso anterior, va a realizar los cálculos que tenga que hacer, necesita hacer, y se los va a pasar a la siguiente ventana, que quiero ver el grafiquito. Fíjense acá. En este caso lo que tienen van a ser registros. Cada rectángulo, cada cuadrado son una serie de registros, ¿bien? Fíjense, acá vamos a tener los registros y esto va a ser cíclico, ¿bien? Lo que está acá abajo, luego se lo puede llegar a pasar de arriba. Supónganse que tiene el procedimiento A o proceso A. Este es un puntero a la ventana actual sería. Van a tener registros que son globales, dos tipos de registros, perdón. Registros comunes que van a ser compartidos y un registro global que va a ser una proceso. Fíjense, el procedimiento A va a tener estos registros que dicen que son comunes a A y B, al proceso A, y el proceso D tiene que estar arriba. Esto es cíclico. Entonces, supongamos que tenemos el proceso D. Voy a obtener datos y se los pasa al procedimiento A. Voy a tener registros compartidos. Acá voy a tener registros locales. Estos registros locales son solo para el procedimiento A.
y luego tengo registros comunes a y D, que sería lo que está acá arriba, y a continuación tengo los registros que son comunes al procedimiento A, acá sería donde se están solapando, al A y al procedimiento B, que sería este. ¿Bien? Este sería el procedimiento B, va a tener registros compartidos con A, registros compartidos con el proceso siguiente, y va a tener registros comunes, que son propios de ese procedimiento. ¿Está? Entonces, cuando yo hago una operación, recibo datos de los registros que son compartidos, realizo las cuentas dentro de mi procedimiento y luego guardo los resultados en estos registros. Estos registros serían comunes a el procedimiento A y el procedimiento B. ¿Está? Entonces el procedimiento B ya los puedo utilizar. Es como que son registros compartidos y un sistema deja los datos y otro los puede tomar. ¿Bien? Bueno, esto de las ventanas y la cantidad de registro va a depender de la cantidad de registro que yo tenga en el micro, ¿no? Cada micro va a tener una cierta cantidad. Van a tener los compartidos, los locales y los globales. ¿Está? ¿Eso les quedó más o menos claro o tienen dudas? Lo repasamos. Cada cuadrado o rectángulo son una cantidad de registros. Fíjense que tiene un numerito. Del registro de A al 15 van a ser comunes A y D. Luego del 16 al 25 van a ser locales. Esos son locales del procedimiento A. Del 26 al 31 ya van a ser comunes al procedimiento A y al procedimiento B, que es el que arranca acá. Del 32 al 41 solo los locales del B y así sucesivamente. Y luego van a tener los registros globales que son para uso de todos los registros. CWP es como un pointer, un puntero a la ventana actual, a la ventana que está realizando el proceso. Entonces, cada ventana, ¿a qué le llamamos ventana? A la cantidad, ventana le llamamos a los registros que tenemos para ese procedimiento. Cada procedimiento se activa y va a tener una serie de registros asociados. ¿A qué va a ser igual? A la cantidad de registros globales más los locales más 2 veces los comunes. ¿Bien? 2 veces, ¿por qué? Porque tiene comunes con un procedimiento anterior y comunes con un procedimiento que es siguiente. ¿Bien? Entonces, supónganse, tenemos 10 registros globales que son comunes a todos, 10 registros locales, ¿bien? Son para variables de ese proceso, y por ejemplo 2 por 6 registros comunes, que son los C. A veces, ventana adyacente, ventana siguiente y ventana anterior. Entonces eso me da un total de los globales que son 10, más los locales que son 10, son 20, más 2 por 6, que son los comunes a los procesos anteriores y siguientes. Eso me va a dar que cada procedimiento, cada ventana, va a tener 32 registros mientras esté activo. ¿Está? Se activa un procedimiento, voy a tener 32 registros. Y en este caso, como en el gráfico anterior, teníamos 4 ventanas. Y es circular, ¿por qué? Porque la última le pasa a la primera. ¿Bien? Entonces, en todo momento, ¿qué voy a tener? Solamente una ventana activa con 32 registros. Yo puedo trabajar con esos registros. Y el CW que les decía recién era el puntero a la ventana que está activa en ese momento. Entonces, para calcular el total de registros, bien, que va a tener mi micro, ¿cómo lo calculo? Fíjense, acá tengo una suma entre, primero los globales, que son 10, en este caso, que eso van a ser comunes a todos los procedimientos. ¿Cuáles eran esos? Los que tenía acá, ¿bien? Del 0 al 9 tengo 10 registros locales. ¿Y esto qué le sumo? El número de ventanas, ¿bien?, que tenga el micro o el sistema, el procedimiento, el sistema, claro. Eso multiplicado por ¿qué? Por la cantidad de los locales más los comunes. Solamente uno, ¿por qué? Porque una ventana, póngase, si esto es una ventana, voy a tener los locales y utilizo los comunes, que son estos. Para el próximo procedimiento utilizo los locales y los comunes, que son estos. Bien, si yo cuento por 2, voy a estar contando de más. Bien, entonces los totales van a ser globales más la cantidad de ventanas, que en este caso fueron 4,
y a cada uno sumo los locales y los comunes con un solo procedimiento. Esto no los cuento porque ya los voy a contar para este procedimiento. Esto me va a dar la cantidad total de registros. ¿Bien? Entonces, en este caso, cada ventana tiene 32 registros y en total tendría que sacar la cuenta. Supongo que son 4 ventanas, los locales ¿cuánto eran? 10. Más los comunes que eran 6, son 16 por 4 y a eso le sumo 10. Esa sería la cantidad total de registros que tengo. ¿Dudas con esto? No. Bueno, y acá tienen algunos ejemplos de sectores bits. Así que son de la década de 80. Trabajan ya con 32 bits. Bien, direcciones de 32 bits. Y los datos son variables. Pueden trabajar con 8, 16 y 32 bits. Fíjense que el set de instrucciones es bastante reducido. Son 31 instrucciones, perdón. Y el formato de cada instrucción es fijo, 32 bits. Solo tiene 3 modos de direccionamiento, de registro, inmediato y relativo al contador del programa. Bien. Y fíjense la cantidad de registro que tiene. Fíjense que en el 80-85, ¿cuántos registros teníamos? Bueno, tiene el acumulador B y C, D y E, H y L. Bien. Son pocos registros, muchas instrucciones. Acá es al revés. Fíjense que tienen muchos registros, vamos a ver cuánto tiene, y solamente 31 instrucciones. ¿Está? Y modo de direccionamiento tiene solo 3. En este caso tenemos 138 registros y el arreglo son 10 globales más 8 ventanas de 32, que era lo que hemos visto recién. Eran 4, bueno, estos son 8. ¿Bien? Fíjense que la organización es similar a lo que vimos recién. Y después tiene, dentro de cada instrucción, hay un campo de 5 bits, que ahora vamos a ver, que se me va a indicar cuál de los 32 registros está activo o voy a utilizar. ¿Bien? ¿Por qué con 5 bits puedo mostrar 32 registros? Bien, 2 a la 5 me da 32. Bien, sería como la cantidad de direcciones que tengo, en este caso de registros. Con 5 bits puedo activar cualquiera de estos 32 registros. Con este sería un poco el formato, ¿bien? ¿Cuántos bits tiene? Va del bit 0, que sería acá, al 31. Son 32 bits. Bien. Fíjense que el formato es fijo, 32 bits. Y dentro de esos 32 bits tengo separado por campos qué información voy a tener. Bien. Los primeros 8, los de mayor peso, me van a decir el tipo de instrucción que quiero realizar. Bien. O el código de operación de esa instrucción, codificado. Bien. Luego tengo RD y RS, que son los registros que voy a utilizar. Bueno, campo que no se utiliza y, bueno, esto no me acuerdo qué es, S2. Son registros, ¿bien? Este es un registro destino, registro fuente, puede ser. Entonces, yo cuando escribo el código de operación, le tengo que decir cuáles son los registros que quiero utilizar. ¿Bien? Entonces, fíjense que estos 5 bits, o estos, me van a decir cuál de esos 32 registros voy a estar utilizando. Supóngase que el código de operación dice sumar el registro X con el otro, 2 registros. Entonces, acá le voy a decir dónde lo quiero guardar y acá los registros fuente. ¿Bien? Fíjense que pongo un código de operación, por ejemplo, que va a ser la suma del registro S más la suma de S2 y dónde lo voy a guardar en el registro D. Con 5 bits yo le voy a estar diciendo cuál es el registro que quiero utilizar. ¿Está? Dentro de cada ventana sería. En este caso, modo registro, yo le doy los registros. En este caso, fíjense, registro inmediato, modo de registro inmediato, donde en S2 yo le voy a estar dando el operando. Fíjense, voy a tener el código de operación, acá voy a tener los registros, en este caso, bien, los 2 registros que quiero trabajar, y acá le voy a dar el operando. Fíjense que en este caso
instrucción de acceso a memoria, no sé cuál es, me da un desplazamiento, S2, acá me va a estar indicando el operando. La instrucción y lo que va a hacer, ¿bien? Y modo relativo al contador de programa tiene código de operación y seguramente acá tiene la dirección del contador de programa o del registro que quiere acceder. Fíjense que es relativamente más sencillo porque el formato es fijo y dentro de cada campo tengo que indicarle la información. ¿Bien? Acá tienen los registros. Fíjense, acá están los globales. Y acá fíjense, registros altos para el procedimiento A que serían comunes. Estos son los locales para el procedimiento A y estos serían los bajos, son los compartidos estos. Son los bajos para el procedimiento A y son los altos para el procedimiento B, que sería este. Acá están los bajos del procedimiento B y los altos para el procedimiento C. ¿Está? Entonces lo que hace es, utilizo datos de un procedimiento, utilizo datos locales, los paso a estos registros que se van a utilizar como registro fuente para procedimiento siguiente. ¿Bien? Este sería el RISC 1 de byte. Este sería el set de instrucciones, que no sé si arrancaron con el práctico, si no por ahí la clase que viene podemos arrancar haciendo algunos ejercicios para que vean cómo se hacen, si no los alcanzan a ver en la práctica. Si no, bueno, los vemos en la práctica. Este sería el set de instrucciones, fíjense que es muy sencillo comparado con el del 8085. Bien. 31 instrucciones, bien, 3 categorías. Para manipular datos, para transferir datos y instrucciones de control de programa, que son saltos condicionales o llamado a subrutina y retorno. Bien. Fíjense que tienen la instrucción y acá en el operando le indico los registros que yo quiero trabajar. Bien. Los registros fuente y el registro de destino. Entonces en este caso fíjense, va a sumar. Yo pongo la instrucción de sumar y le doy en los operando, le digo los registros que yo quiero, en este caso sumar, y dónde lo quiero guardar. Va a ir el registro fuente, el dato que quiero sumar y el registro de destino. Bien, entonces va a sumar lo que tengo en el registro S más S2 y es donde lo voy a guardar en el registro D, que yo se lo voy a dar con un valor, ¿no es cierto? El número de registro. Bueno, fíjense que son relativamente pocas instrucciones. Igual que antes tienen el comentario de lo que hace, la descripción, y acá les muestra un poco más sencillo qué es lo que estaría haciendo. ¿Bien? ¿Dudas con esto? Bueno, por ahí cuando hagamos los ejercicios del práctico van a salir dudas y ahí lo vemos de vuelta. Bueno, el RISC tiene dijimos, fíjense, solamente 3 tipos de instrucciones. En el 8085 teníamos más tipos de instrucciones. En este caso son solo 3. Manipulación de datos, que sería operación aritmética lógica o de desplazamiento. De transferencia, que sería transferir entre zonas de memoria, entre registros. Y de control de programa, que habíamos visto recién, jump. Son saltos, llamados a su rutina y una más. Bueno, y acá hay una comparación entre máquinas RISC y CISC, ¿bien? Donde miden, fíjense, estos son CISC, acá se mezcla con RISC, CISC, luego RISC. Fíjense que los procesadores RISC realizan más instrucciones por segundo que los procesadores CISC, ¿bien? Que son más complejos. Acá reducen esas instrucciones, manejan distinto y realizan más operaciones por segundo. ¿Bien? Son partidas de manera para ver la diferencia. Luego salió otro de los micros, Stack. Vamos a ver si tenemos, ¿no? Bueno, en este caso fíjense también, trabaja con 32 bits, no a las 32 direcciones o posiciones, palabras de memoria de 32 bits, trabaja igual que el anterior con 32 bits, bien. Las instrucciones y los registros también son de 32 bits y puede trabajar datos
con entre 8, 16, 32 y 64. Bien, puede ser variable. Y en este caso, fíjense que realiza instrucciones en forma segmentada. Fíjense que empieza a extraer una instrucción, mientras la decodifica, a la misma vez empieza a extraer la segunda instrucción, bien, empieza a hacer procesamiento en paralelo ya, bien. Entonces empieza una instrucción y fíjese que en 7 ciclos de reloj, por ejemplo, va a realizar 4 instrucciones. Que de otra manera, si hiciera una instrucción, termina, hace la segunda, ¿cuánto tardaría? Si hace 4 instrucciones de extraer, decodificar, ejecutar y escribir. ¿Cuántos ciclos de reloj tardaría si la va haciendo de a uno? Tardaría 16, bien, 4 ciclos por cada instrucción. Y en este caso, como lo hace en paralelo, bien, extrae la primera, decodifica la primera, empieza a extraer la segunda, bien, porque son operaciones diferentes. Luego empieza a ejecutar la primera, decodifica la segunda y así sucesivamente. Entonces, en menor tiempo va a realizar el mismo trabajo que otro tardaría mucho más, bien. Esa es un poco la lógica del procesamiento paralelo. Se usa mucho igual con los núcleos múltiples, se dividen tareas y de esa manera trabajan mucho más rápido. Bueno, estos son puros números, pero bueno, fíjense básicamente que les da la cantidad de registro que tiene, 32 registros por ventana, acá le dice la cantidad en el cálculo que hicimos antes, el puntero de ventanas, ¿se acuerdan que era este? El puntero de ventanas de 5 bits, eso me da que puedo direccionar o seleccionar, digamos, 32 ventanas, ¿está? 32 ventanas, 16 registros, me da un total de 520 registros, ¿bien? Fíjense que la diferencia fundamental con el anterior, con los RISC, era esto, con los SIG, perdón. Teníamos pocos registros y acá tenemos, fíjense, 520 registros, ¿está? Bueno, está loco. Acá. Bueno, acá hay otro grafito que demuestra esto, ¿bien? Lo que demuestra esto son los registros, acá tenemos los globales, ¿bien? Y después van a ver que hay registros que se solapan. Acá no veo bien, ¿no? No veo los procedimientos, pero estas son las ventanas 08. A veces no está muy diferenciado las ventanas. Bueno, no importa. Bueno, y acá tienen el formato de instrucción. Fíjense que igual que antes tiene un formato fijo, un tamaño fijo. Y dentro de cada zona tenemos distintas partes donde va, digamos, los destinos o de qué registro voy a trabajar. Bien. Fíjense que utiliza también 5 bits para los registros, o sea que van a ser 32 registros por cada ventana. Código de operación es la operación que va a realizar. ORG sería el registro de origen, código de operación y el origen del segundo dato. Bien. En este caso yo le doy un registro, utilizo 3 registros, ¿no? Destino, origen 1 y origen 2, 2 registros y lo guardo acá. Y en este caso hago un registro y una variable. Después tienen otro formato que es el destino, el código de operación, bien, y la constante con la que quiero trabajar. Después tengo saltos y desplazamientos. En este caso un cala, una subrutina, por ejemplo. Bueno, las operaciones aritmética lógica tienen 3 operandos, que sería la primera, por ejemplo. Entonces yo le tengo que dar el destino, el registro donde lo voy a guardar y la dirección de los otros 2 registros con los que voy a trabajar. Bueno, el bit 13 en este caso, ¿cuál sería?
El bit 13 selecciona el segundo operando, si es un registro, debe ser este, acá. Fíjense que acá tengo 13 bits, pero sería de 0 al 12, y este es el 13. Si está en 0, indica que voy a trabajar con un registro, y si está en 1, voy a trabajar con una variable, ¿bien? Entonces el bit 13 selecciona el segundo operando. Si es un registro, que sería este caso, está en 0, va a ser un registro que va a estar acá, y si está en 1, va a ser una constante de 13 bits. ¿Bien? Que serían estos 13 bits. Del 0 al 12 va a ser la variable. ¿Está? Bueno, acá hay una... Bueno, este es otro Spark. No es el mismo. Bueno, acá lo que se le da es la instrucción y le doy los registros. Los dos registros donde quiero guardar, y si no el registro y la variable. Pero bueno, eso lo vamos a ver más en detalle en el práctico cuando lo veamos. No sé, mucho. Esto no lo vamos a ver después. Y bueno, y esto es lo que sería hacer instrucciones. Fíjense que comparado con lo que vimos del 8085, igual es súper reducido, ¿bien? Son relativamente pocas instrucciones, ¿bien? Y bueno, y acá tienen descrito qué es lo que hace cada uno. Después lo vamos a repasar más cuando veamos el práctico. Vamos a ver con ejercicios más en concreto, bien, para que les quede bien claro qué es lo que hace cada uno, ¿no? Instrucciones, no sé si no creo que no. No, y hoy vamos a dejar por acá, porque esta parte, esta no la vamos a ver. Esto ya lo tenía que haber cambiado, pero bueno, lo que es MIPS, pero esto no lo vamos a ver. Así que bueno, dejamos acá con esto. Por ahí más claro le va a quedar cuando veamos el práctico. La clase que viene, por ahí yo voy a la clase y le doy una manito ahí. Está con los ejercicios del parcial. El parcial del práctico. Y lo vemos más en detenimiento. Porque es un poquito más complicado que el otro en agarrarle la manito a los ejercicios. Pero una vez que hacen 2 o 3 ejercicios ya lo van a manejar. Y en el parcial no entra, así que... Esto es más para final o para promoción. Así que dejamos acá. El jueves vamos a ver un poquito del capítulo 8. Y ya después el lunes sería consulta, puede ser, para el parcial que es el jueves. Y bueno, nada más. Así, bueno, ¿tienen con dudas o consulta de esto? ¿No? Bueno, por ahí le van a saltar dudas cuando vean el práctico y ahí lo repasamos un poquito más. No, de esto no, hasta ahora no he entrado, pero por ahí más adelante. Pero no, esto, en el práctico no entro, en el parcial, perdón. ¿Cuál? No sé si está, lo busco. ¿Puedes prender la luz, porfa? Déjame tu nombre y si quieres te lo busco o... Anotámelo en la... ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Kadir. Si me esperas un ratito, última te lo busco, pero... Y si no, el jueves, Kadir. Él me va a hacer acordar. Chao, profe. Chao, nos vemos. Chao. 16 megas utilizando chip de 2 megabits. ¿Cuántos bancos hiciste? ¿Cuántos bancos son estos? Yo. 3. No, ahí tenés 3. No, error ya. ¿Cuántos tendré? Vos me tenés que decir. A ver. Esa vez lo hice No, pero, sería como para... Pero a ver, pero bueno, quiero que lo razones. Quiero que lo razones. No, ¿cuál querés? El segundo. Si querés, me espera un ratito, lo busco. Le iba a traerme... ¿No lo viste? No, porque hoy de la mañana no pude. Pero... Yo lo busco, si no... Si venís mañana, escribime
te digo dónde estoy, lo ves allá si querés. Dale. ¿Venía a la mañana? Mañana, sí. ¿Sabes dónde estoy yo en el tercero, no? Electrónica. No. ¿Viste dónde están los laboratorios? Ardengue. Bueno, el Ardengue lo ubicás. Sí. Bueno, agarrás la escalera y subí. Ahí está en el planta baja, subís primero hasta el tercero. Sí. Y ahí de la escalera agarrás derecha como para el fondo de esta dirección. Sí. Electrónica. No el fondo, hacia allá. No. Sí. Indicaría de acá, porque de acá se ve, pero se va a perder. No, pero el tercero. Subí, ni bien subí la escalera, cuando doblás así, vas a ver que hay una escalerita donde están las cosas de los ascensores. Bueno, te vas y te vas derecho al centro. Y si no, bueno, en el piso de electrónica, me buscás por ahí y me mandás un Telegram o andá los gritos ahí, profe. Bueno,